Bienvenidos, bienvenidas a esta emisión de Diálogos en Confianza. Y de seguro, pues mire, entre que vamos a pisar juanetes, entre que alguien se va a incomodar, pero también muchos van a ver la luz al final del túnel. Hoy, sinceramente, creo que es un día que no se lo pueden perder, ya que vamos a platicar sobre el tema de la movilidad y sobre todo en las grandes ciudades. Esto casi es tema de ciencia ficción, porque prácticamente ya en los autos no nos movemos. Entonces, quédese con nosotros, mi querida Sandra, ¿cómo estás? Hola, Fer, muy bien. ¿Cómo que casi con los autos no nos movemos? Me encantará saber cómo se mueve el público. Claro, hay muchos medios para moverse. Pero nos platiquen. Por supuesto, queremos saber qué tanto se prioriza, según lo que ustedes perciben y lo que aprecian en la zona de la que nos ve. Si hay más coches, si hay más bicicletas, cada vez hay más, ojalá, las motocicletas, otro tema, en fin, Fer. Invitar a participar a todo el público, que nos digan, por ejemplo, cuánto tardan en llegar a su lugar de trabajo, que nos platiquen cuáles son las principales dificultades que encuentran a la hora de moverse dentro de una gran ciudad o del lugar que usted se encuentre. Recuerde que nuestros medios de contacto son el Facebook Live, tenemos la transmisión en vivo, nos puede mandar un tweet, nos puede contactar por Instagram, nos puede llamar vía telefónica, así que no se pierda la oportunidad, la posibilidad de opinar. Gracias, mi querida Sandra. Gracias también a nuestras intérpretes de lengua de señas mexicana, Istiel Caneda y Lía Vadillo. Muchas gracias. Oigan, y sí, buscando una movilidad más ordenada, más saludable, ¿qué les parece que salimos y le preguntamos al público primero esto? ¿No? ¿Cuáles son tus trayectos diarios y tú qué medio de transporte ocupas? Para que veamos si hay más de auto, más de bicla, bueno, también hay multimodales, ¿no? Como Exacto. servidora. A ver, que nos cuenten y ahorita regresamos a presentar a nuestros especialistas. Me hago 1 hora 20 minutos aquí a la chamba. De regreso depende, si no hay mucho tráfico, me aviento casi 2 horas. Y de esas 2 horas todavía me aviento 40 minutos por mi esposa a su trabajo. En tiempo son de 2 horas y media a 3. Tomo camión y metro y de regreso por igual, es metro y camión. Yo vengo de Veracruz, exactamente de la ciudad de Coatzacoalcos. Mi trabajo me queda de mi domicilio aproximadamente a 1 kilómetro. Ocupo a veces ya sea taxi o transporte público. El taxi se hace alrededor de 3-4 minutos, vía el malecón costero, o bien puede ser el camión que se va por una avenida que se llama Universidad, y sí se hace aproximadamente de 15 a 20 minutos. Me hago 4 horas de ida y vuelta, o sea, 2 horas. Y estando bien el transporte, el metro, todo, son 2 horas de venida y 2 horas de vuelta a la casa de usted. Aproximadamente 40 minutos, no sé. Tomo una combi que es de por el metro La Normal y sale al periférico, del periférico tomo otra. De vuelta, pues ya luego vengo caminando, ya casi lo mismo. Y la agarro de bajadita, ¿no? Hago ejercicio un rato también. Pues saliendo de mi casa tomo un camión que aproximadamente se hace como 1 hora, 40 minutos al metro de Mixcoac. De ahí tomo dirección hacia Polanco, me bajo aquí y camino aproximadamente unos 25 minutos hasta llegar a mi trabajo. Y ya pues ahorita que estoy saliendo, igual lo mismo, y pues depende del tráfico, varía, a veces me hago unas 3 horas hacia mi casa. Bueno, vivo en la ciudad de Querétaro y en tiempo hago 2 horas, cuando en carro haces unos 20 minutos, media hora con tránsito, ¿no? Y entonces yo realmente, digo, trabajo de 9 a 7 y 4 horas extras las vivo en el transporte público, ¿no? Entonces ahí sí está terrible allá, ¿no? Más caro allá que acá. Acaba de tocar un punto nodal el compañero, ¿verdad? Porque en su caso, sí, un auto haría la diferencia y se vuelve aspiracional, evidentemente. De 2 horas a media hora, pues es un mundo de diferencia. Pero hay una medición que dice que quienes vamos sobre ruedas que no sea bicicleta, normalmente le invertimos en las grandes ciudades 18 horas al año en auto o camión o lo que se pueda para llegar a nuestro trabajo, en autobús. No, pero al año, ¿cómo? Sí, 18 horas
no, 18 días, perdón. Yo dije, No, son muy poquitas. ¿Qué horas, verdad? Ojalá fuera eso. No, perdón. 18 días. 18 días. O sea, Haga de cuenta la que usted quincena más. se queda una quincena 3 días más arriba de un autobús y ya con eso pagó su cuota de un año. Ay, es desesperante, no sé ustedes cómo lo vean, pero bueno. Rodrigo Díaz, subsecretario de Planeación, Políticas y Regulación de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, CEMOVI, Ciudad de México. Gracias por estar aquí, Rodrigo. Marco Priego, especialista en políticas públicas de movilidad urbana, muchas gracias. También Arely Carreón, fundadora de Bicitecas. Está también Sergio Andrade Ochoa, coordinador de salud pública de la Liga Peatonal AC. Gracias. Heidi Lazalde, directora de operaciones de Bike and City. Gracias, Heidi. Oigan, a ver, háganos una breve lista que pues todos diríamos, ¿qué pregunta más absurda? No, a ver, es que se vuelve una lista enorme. ¿Por qué es tan difícil circular, por ejemplo, en la Ciudad de México? ¿Qué, somos muchos? ¿Cuál es el problema realmente? Primero que nada, muchas gracias por la invitación. El principal problema es que no tenemos que olvidar, somos una ciudad de 22 millones de habitantes. Es una ciudad muy grande. ¿Esos son los que habitamos? En la zona metropolitana. En la zona metropolitana habitamos eso y todos tarde o temprano tenemos que movernos. Ahora bien, acá lo que se dice siempre es que el tráfico lo sufrimos todos, pero hay que ser bien claros en eso. Algunos lo sufren más que otros. Claro. Particularmente la gente que vive en las periferias y aquellos 2/3 de la población que se mueven mayoritariamente en transporte público. De hecho, son más que 18 días los que pierden al año moviéndose. Hay un mapa muy interesante que dice que en las zonas periféricas de la ciudad los viajes están empezando a las 4 o 5 de la mañana. Mientras en las zonas céntricas, que efectivamente tenemos un tráfico horrible y no lo vamos a negar, la gente a esa hora todavía está durmiendo y se levanta a las 7, 8 de la mañana, a las 4 o 5 ya están viajando. Tenemos gran porcentaje de la población que está gastando 4 o 5 horas diarias moviéndose. Es la cuarta, quinta parte de tu vida que estás perdiendo en el tráfico y un tráfico de mala calidad, particularmente el transporte público, que es lento, incómodo, contaminante y en muchos casos inseguro. Por eso también hay que tener como muy claro esto para ver dónde vamos a poner las prioridades en las políticas públicas. Me gustó mucho la nota porque efectivamente dio una imagen bastante certera de lo que es la realidad. La mayor parte de la gente, más allá de que tengamos muchos automóviles, sigue moviéndose en transporte público, alrededor de 2/3 de los viajes motorizados. Y ahí es donde tenemos que poner el énfasis. Y los que lo hemos vivido tanto en transporte público como en auto, es que de veras dice uno, ¿por qué estaré pagando? Como dijera mi abuela. Yo iba de Izcalli, Chamapa, por ejemplo, a Barranca del Muerto a abrir estación y tenía que estar ahí 6 de la mañana. Y había horarios donde no había transporte público. Y que, perdón, si hubiera yo hecho ese recorrido en bicicleta, no, hombre, hubiera ganado la Tour de Francia, porque eran puras empinadas para arriba y para abajo. Luego, también, pues uno sigue de necio, ¿no? Entonces de Iztapalapa a Las Lomas, ¿por qué no? Para trabajar. Es complicado. ¿Cuáles serían las causas de esta movilidad poco eficiente? ¿Por qué es tan contaminante? ¿Por qué dejamos la cuarta parte de la vida, ¿no? Pues fíjate, yo te diría que lo que pasa es que durante décadas privilegiamos la forma de movilidad menos eficiente, ¿no? La que nos parecía que era la mejor, la más lujosa, la más cómoda, que es el auto privado. La más innovadora. Pues en su momento, ¿no? Y había N cantidad de comerciales, tú te acordarás, pues que decían todos tenemos un coche en la cabeza y el mejor premio era un coche y a ver... Creo que todavía lo tenemos en la cabeza, ¿eh? A ver cómo sacamos ahora eso. Sigue. Y fíjate, pues justo, ¿qué sucede? Bueno, pues que nuestras calles, que son un espacio limitado en la ciudad, pues están totalmente llenas de automóviles, la mayor parte del tiempo parados, tanto por la congestión como por estar estacionados, y que llevan en promedio una persona por automóvil. Y entonces es como, a ver, esos viajes son solamente 19% de todos los viajes en la ciudad, ¿no? Como que tenemos la percepción de que todo el mundo anda en coche,
y de que son demasiados, pero a ver, es una, Como va uno es en cada una minoría coche, ahí que está. utiliza una forma de movilidad que es depredadora del espacio, que ocupa demasiado espacio y que nos produce todos los conflictos que tú te puedas imaginar. A ver, contaminación, ruido, accidentes. O sea, ¿sobre qué va? Sobre nuestra salud, desde el estrés Todas hasta las lo que externalidades respiramos. negativas, o sea, esa comodidad individual lo que produce son daños colectivos, porque entonces esa persona que va, ahora sí que empacada en su vehículo privado, pone su música, no tiene contacto con la ciudad, con otras personas, no siente, ya sabes, la congestión del transporte Entonces público. pongamos comodidad entre comillas. Sí, porque ya echarte 5 horas. Bueno, los 18 días o los más de 20 Sí días está. que te usas, Está también de pensarse, ¿no? Realmente ya no es cómodo, no es rápido, no es sostenible, es carísimo, es un privilegio que solamente una minoría se puede dar y nos produce conflictos a todos. Es absurdo. O sea, y ese, ¿sabes? Ese modelo, ese paradigma de movilidad que nosotros adoptamos acríticamente de los Estados Unidos, pues nos ha causado esta locura, este absurdo en el que estamos todos, ahora sí que lo padecemos todos los días, porque ese tráfico no solo afecta a quien anda en coche, nos afecta absolutamente a todos estamos respirando esta contaminación, todos estamos, ¿sabes?, con coches hasta, ¿no? No hay espacio público, hay coches estacionados en la banqueta. Para nada más. No, el Tú le transporte dices público a no puede ir alguien, rápido. hace ejercicio y se ríe. O sea, ¿Cómo en dónde, no? ¿A qué hora? Pues ¿A cuándo? Se tardó 6 horas del día en el coche. Y está o en el harto y no quiere transporte llegar a hacer la público. tarea con los niños. O sea, ni la mujer, ni el hombre, ni nadie. Creo que es importante, me gustó mucho la cápsula de inicio, porque refleja mucho el gran problema en que vivimos, ¿no? También ya mencionaban aquí tanto Rodrigo como Arely situaciones, pero hay que ponernos en el zapato de cada persona que vive día a día, que se levanta a las 4 de la mañana, que vive en cierta zona de la ciudad y que tienen que movilizarse por necesidades, ¿no? Y vamos a ver qué tantas opciones tienen. Y la verdad, a pesar de que hoy en día tenemos un transporte público que mueve a la mayor parte de la población, la verdad es que para la gran mayor parte de las personas es la única opción que tienen. ¿A qué me refiero con esto? Que si ellos tuvieran otra opción, ya sea caminando, ya sea en bicicleta de manera segura, O su auto. la van a tornar. Sí. Pero el gran tema es que hoy están atrapados en una situación de degradación, en una situación que no les gusta, que se tienen que levantar temprano, que tienen que ir inseguros, que tienen que tener problemas de género en el momento de usar el transporte público, Que te pueden asaltar. que te pueden asaltar, que eso es algo bastante común, y que hay una gran cantidad de cosas que hoy el transporte público, y no solamente en la Ciudad de México, sino creo que en toda Latinoamérica, es la única opción que tiene una gran cantidad de personas, pero que si tuvieran otra, lo cambiarían siempre y cuando les mejore un poco. Sí, a ojos cerrados, claro. Claro. Exactamente. Oye, ¿qué mejoraría si estuviera esto pues más planeado, tal vez más ordenado? ¿Mejoraría sí nuestra salud realmente? Sí, el tema de cómo nos movemos también tiene que ver dónde vivimos, como decía Rodrigo. O sea, pocos tenemos la fortuna de vivir cerca de nuestros trabajos, ir caminando media hora, 15 minutos en O de bici. tener un solo trabajo y entonces llegar. Exacto, sí. Y entonces, pues el tema de cómo han sido planeadas las ciudades, que de la periferia vienen todos al centro de la ciudad y entonces el centro se vuelve un caos. Pues sí, es mucho más complejo y va mucho más allá de los modos de transporte. Sí, creo que es importante ya el tema de cómo la ciudad se planeó para el auto y se expandió, ¿no? Y se expandió de una forma no controlada porque tenía que ocupar el auto un espacio. Pero espérame, sí, porque bueno, se planeó desde que eran carruajes y caballos y burros y demás, ¿no? ¿O cómo? ¿O no se planeó? No se planeó porque eran canales para lanchas. ¿O Sí, qué pero pasó ahí? Poco a poco se le dio dando más espacio para las avenidas, ¿no? Para los Ah, periféricos, los distribuidores viales, y eso segregó a las poblaciones, ¿no? Y entonces la gente en sus barrios, colonias, aislados, tuvieron que moverse más difícil hacia sus lugares de trabajo, ¿no? Y ahorita, por ejemplo... Esto fue lo que empezó. Para quienes vivimos cuando se estrenaron los ejes viales, si nos acordamos que a personas, por ejemplo, colonia entera, todo lo que hoy es un eje vial, imagínense todas esas casas expropiadas. ¿No? Y pues con la pena, pero aquí va a pasar otro carril de autos con Sí. permiso, ¿no? Eso nos acordamos. Y luego... Y pues le destinamos tanto espacio al automóvil y en el colectivo, como decía Arely, se volvió como algo indispensable, ¿no? Que las ciudades terminaron volviéndose un espacio hostil para todos los que no se movían en automóvil. Y entonces las inversiones se dirigían a esta infraestructura para el automóvil y las inversiones para el transporte público, para las banquetas, ¿no? Para los peatones, para los ciclistas, fue mínimo.
Y entonces fuimos abandonando ese espacio, ¿no? Pero también cosas como el viaducto se planearon y cuando se acabó ya era insuficiente, ¿eh? Y el metro era una maravilla. Yo recuerdo haber estrenado el metro con mi mamá de decir, vamos a subirnos a ver qué se siente. O sea, era un paseo. Inmediatamente también dejó de ser suficiente. O sea, creo que algo nos está rebasando, ¿no? Sí, creo que apostarle a otros modos, o sea, más allá de invertir el dinero a movernos en bicicleta e invertir en un sistema de bicicleta pública, pues también cómo invitas a la gente a usarlo, ¿no? O sea, va más allá o de diversificar la manera en la que se mueve, de ser intermodales, no solo el metro, pues tal vez caminar, tomar el bus, exacto. Bueno, y algo que creo que ha exacerbado este tema de por qué se hace más difícil la movilidad en las ciudades, en todas las ciudades, es que cada vez somos poblaciones más urbanas. O sea, la migración sigue siendo un mecanismo en donde, o sea, las ciudades atraen personas, las ciudades son las que ofrecen servicios, Cada 12 de educación. diciembre se queda más de 500,000 de personas en la Ciudad de México después de una peregrinación. Pero además es una cosa global, Marco te lo podrá platicar, es una cosa en todo el mundo. Estamos en un momento histórico en el que por primera vez más del 70% de la población global vamos a vivir en ciudades. Entonces cada vez somos más viviendo en los mismos espacios, la ciudad no se reproduce, o sea, el espacio por más que hacemos segundos pisos y, ¿sabes? Tratamos de crear más espacio, es un espacio finito en el que tenemos que aprender a convivir con respeto y tenemos que privilegiar las formas de movilidad más eficientes. ¿Por qué? Porque somos muchos. Y digamos, el tener, nosotros no podemos decirle a las personas quédense allá en el campo, ¿no? No vengan, si no quédense comen, por allá. No, las ciudades son grandes atractoras de viajes y nos gusta vivir juntos porque precisamente son los espacios en donde hay más oportunidades, hay mejores empleos, hay mejores salarios. ¿Qué necesitamos hacer para crear mejores salarios en aquellos lugares? Planificar mejor el espacio urbano que es finito y además privilegiar las formas de movilidad que son más eficientes. Aguas con lo del espacio finito, porque hay urbanistas que nos van a decir, no, es que la Ciudad de México es chaparra, hay que hacer más rascacielos. Pues sí, pero ahora que se trasladen y que tomen agua y que esos que están en los rascacielos, acuérdense que a eso se refiere también finito. Y pues que sigue. A ver, a mí no me gusta mucho esto del concepto de la política orientada al automóvil. Creo que es un lugar común que tiene poco asidero en datos específicos, en el sentido que finalmente tenemos la misma cantidad de pavimento de calles que otras ciudades. Creo que la diferencia más bien no es tanto lo que se hizo para el automóvil, sino lo que no se hizo para la red de transporte público. Si comparamos con otras megaciudades como Tokio, Seúl, Buenos Aires, Nueva York, París, Londres, son ciudades que cuando crecieron hicieron una red férrea que conectaba las periferias. Un caso concreto latinoamericano, Buenos Aires tiene 811 kilómetros de vías férreas suburbanas. Nosotros ni una teníamos hasta hace muy poco, que inauguramos el tren suburbano, que era un tren de carga. Es una ciudad que creció exponencialmente en 30 años y sin crear esa infraestructura. Entonces, todo lo que creemos hoy es más difícil, es más caro, porque un metro hoy es más caro que el de hace 30 años, el estándar es diferente. Un bus hoy es más caro que el bus de hace 10 o 20 años porque hoy le pedimos más cosas. Tiene que ser limpio, bajo en emisiones, tiene que tener accesibilidad universal. Son inversiones que quedamos atrás. Entonces, cuando yo no hice esas inversiones que tuve que haber hecho hace 30, 40, 50 en su años, momento, hoy estamos siempre detrás de procesos de urbanización que fueron más rápidos, no planificados, y tenemos otro problema, que no es solamente de los modos de transporte, sino de los usos de suelo. Y el ejemplo más claro es, hoy el 40% de los usuarios del metro viven en el Estado de México. Es decir, el Estado de México tenemos una gran mancha urbana de baja densidad, muy dispersa, donde no hay trabajos. Es ciudad dormitorio. Es ciudad dormitorio, entonces esa gente, finalmente, si quiere optar a buenos salarios, ni siquiera buenos, a salarios. A oportunidades. A un dinero a fin de mes, a chamba. Tiene forzosamente que desplazarse 4 o 5 horas diarias porque están en Reforma, porque están en Polanco, porque están en Santa Fe. Entonces, no fueron a la par los modos. Cuando me dicen que mira que las carreteras, yo acabo de estar en Oslo hace un mes. Oslo es una ciudad, ejemplo de movilidad sustentable, y sin embargo, yo anduve en carreteras suburbanas, anduve en segundos pisos, es decir, sí lo hacen,
¿Cuál es la diferencia? Que una ciudad pequeña tiene una red de metro gigantesca, tiene un tranvía gigantesco, tiene redes de ciclovías. Entonces, a decir verdad, usar el automóvil no tiene mayor sentido porque la oferta de transporte público de no motorizado es tan buena. No tienes para qué tener un coche. Exactamente. El coche lo tengo para moverme en el fin de semana o en recorridos muy periféricos, pero si voy al centro, entre otras cosas porque no tengo un estacionamiento siquiera, esperándome, ocupo una red que es grande, pero que se hizo hace muchos años atrás. Y hoy ese es el problema, que vamos siempre detrás de un proceso y tenemos que reparar una ciudad que ya está bastante armada, consolidada. A ver, Sandra, ¿qué nos comenta el público, por favor? Mira, nos están diciendo, las calles tienen que dejar de ser para los coches y cómo podemos movernos eficientemente por todos los medios de transporte público que quedan rebasados. Ahora, también hay que platicar, digo, no es que vaya uno a dar un plumazo y desaparezcan los autos. No, pero si me como explico, en el como ejemplo, dice, autos habrá, seguirá habiendo, cada quien su necesidad. El gran problema es que si yo el día de mañana prohíbo los automóviles, mañana, no tengo una red de transporte público donde quepa la gente. Claro. Exacto. Tengo que desarrollarla de manera paralela. Pero, y además quienes andan en silla de rueda, todo, escasamente se les como dices otorga. en el ejemplo, tenerlo para las situaciones en donde lo requieras. Que yo tengo un amigo que tiene la fortuna de trabajar muy cerca de donde vive y se mueve para todo en bici, tiene su coche guardado y lo usa cuando tiene que salir de fin de semana o con los niños, pero tiene un cochecito de estos chiquititos y lo usa muy poco, un poco como nos platica aquí José, dice, antes yo hacía 2 horas de ida y 2 de regreso de mi casa a mi trabajo, nos cambiamos y ahora hago 15 minutos caminando, ha mejorado mi calidad de vida, estoy en las tardes con mis hijos, los apoyo en sus tareas y no todos podemos cambiarnos de casa, pero la verdad es que el tiempo que ocupamos en los trayectos puede ser invertido en mejores actividades. También nos pregunta Guadalupe, escuché bien que se está cambiando la cultura y que estamos dejando de usar el automóvil. No, ¿Esto es verdad? Estamos a hacerlo. Tal vez sí, a ver ahorita que nos digan. Creo que es interesante esto en el tema cultural. Yo creo que al final del día el tema cultural, insisto con mi comentario previo, que uno elige la mejor opción que tiene. Hablas del amigo que tienes o la persona que nos pone ahí, es porque hoy en día caminar es una opción o andar en bicicleta es una opción, porque es seguro sobre todo. Sobre todo en esta ciudad el tema de seguridad es relevante. Es relevante y es un tema que todos los días nos toca cambiar nuestras decisiones por este tema. Algo bien interesante en tema cultural, en los últimos 15 años, sobre todo en la Ciudad de México, pero creo que en bastantes lados de Latinoamérica, se empezó a presentar un fenómeno interesante de mucha apuesta hacia la movilidad sustentable. De ahí viene toda la cultura ciclista que en la Ciudad de México creo que ha avanzado bastante. Hubo una gran cantidad de sistemas de transporte público que empezaron a avanzar, tal vez punta de lanza Metrobús, alguna línea de metro, ahora se está haciendo cables, ¿no? Lamentablemente lo que veo hoy en día, al menos en México, es que pareciera que alcanzamos un punto en donde la desaceleración es lo que está reinando, porque ya no veo los proyectos que constantemente son necesarios estar haciendo, y más en una ciudad como la Ciudad de México que está con bastante rezago en la implementación de proyectos, sobre todo transformación del transporte público. Hoy en día la cultura, si la queremos cambiar, como bien lo mencionaron, tenemos que hacer que las personas tengan en el transporte público su mejor opción o la opción más viable. Empezando por el tema principal, que es la seguridad. Si nosotros no garantizamos la seguridad, y creo que con cualquier persona que se meta a YouTube o a las noticias y vea asaltos en Ecatepec, la que nota roja, ya es que es el que nomás le den así una pasadita. Te encuentras de a 3, 4, 5 por día. He tenido reportes de personas que me comentan que en la misma ruta los asaltaron 2 veces. Mira, entonces, justo nos dice Esther, yo hago trayectos cortos a pie, pero solo en el día porque temo por la inseguridad. Es otra Entonces cosa. te vas de día a pie y luego ¿cómo te regresas? Sí. Justo ahí algo súper importante cuando hablamos de cultura es que en el colectivo imaginario es como si estuviera ahí, ¿no? Pero siempre se nos olvida que la cultura se gestiona, ¿no? Y se gestiona a través, en este caso, de infraestructura. O sea, no es como que, es que no hay cultura vial. No, espérame, es que la gestión de la cultura vial tiene que hacerse plausible en las ciudades. A ver, un ejemplo, Sergio, para que nos quede claro eso. Yo soy de Chihuahua, ¿no? Ajá. Entonces, un poco lo que abona la compañera es, yo no camino de noche porque me parece inseguro.
Si yo pongo iluminaria, banquetas amplias con rampas, ¿sí? Claro. Yo promuevo que la gente se sienta bien al caminar y entonces la cultura va a ser caminable, ¿no? Nosotros no vamos a, no sé, a un supermercado en bicicleta si no hay un biciestacionamiento, si no hay las condiciones para que yo pueda cargar mi mandado en bici, pero si las pongo sobre la infraestructura, entonces voy a gestionar la cultura de movernos en bicicleta, ¿no? Entonces, la cultura no es algo que está ahí. O sea, primero tiene que estar la opción y esta volverse nuestra mejor opción. ¿No? De las ciudades la que más digna, mencionábamos, la más claro. segura. Ok. Las ciudades que mencionamos son todas las europeas. Es una terrible opción agarrar un vehículo y entrar al centro de la ciudad porque no hay estacionamiento. No, si lo bueno, hay es carísimo. Manhattan, Nueva York, los que van de paseo a Nueva York se van a dar cuenta que para qué toman un taxi, es una locura. Exactamente. No es una cuestión de cuánto dinero tengas, es una cuestión de que es la peor opción que tienes. Exacto. Y acá, ¿qué se está planeando hacer? Porque a ustedes les tocó resolver el problema del auto descompuesto que va a 200 por hora sin poder frenarlo. Está complicado. Yo creo que acá nosotros planteamos 3 redistribuciones. Uno es la redistribución de los modos, es decir, favorecer los modos sustentables, básicamente transporte público y modos no motorizados, caminata, bicicleta. Segundo, la redistribución del espacio, es decir, entender que la calle no es infinita y que en esa calle tenemos que privilegiar modos particularmente transporte público. Ahorita nos sigues ciclovías. contando. Espérame tanto porque vamos a esto y ahorita regresamos. Si hay personas que compartimos el mismo trayecto, la misma distancia, se podría compartir el auto hasta 5 personas. Utilizar también más como la bicicleta. Pues yo creo que si mejoráramos el transporte público, muchas de las personas que usamos nuestro automóvil diariamente para hacer trayectos cortos, estaríamos dispuestos a dejarlos en nuestras casas para poder abordar el transporte público, siempre y cuando este fuera eficiente y cómodo. Los hoy no circulas deberían de ser más seguidos. Yo creo que una de las cosas más fáciles para movernos sería la bicicleta en la Ciudad de México. Pues yo pienso que caminando, viendo alternativas como la bicicleta, el utilizar menos el carro, utilizar más, por ejemplo, las alternativas como el metro, allá hay muchas aplicaciones, de hecho, para bicicletas, para patines, o sea, y el caminar pues nos hace muy bien. Pues yo siento que mejorando el transporte más que nada, sobre todo, porque el transporte está mal realmente. Desde el metro hasta los peceros, todo está mal. Respetando, en este caso serían los semáforos, 1, y 2, pues igual nosotros podríamos utilizar más bicicletas, en este caso, por ejemplo, que ya implementaron lo de los scooters y ya haríamos menos tráfico. Bueno, perdón, te interrumpimos. Continúa. Cuando hablo de redistribución del espacio, tiene 2 componentes. Uno es que la calle, el perfil de la calle, favorecer la circulación, tanto transporte público como las bicicletas como peatones. Pero también es una redistribución geográfica. Gran parte de las inversiones se focalizaron en el centro y las periferias quedaron olvidadas. Y pongo un ejemplo muy concreto. Tláhuac debe ser un lugar donde más se pedalea en la Ciudad de México. Y sin embargo, hasta este año no tenía 1 centímetro de ciclovía. Y por eso este año dijimos, ¿sabes qué? Vamos a tirar 19 kilómetros de ciclovía en Tláhuac. Y vamos a hacer un biciestacionamiento masivo en la estación de Tláhuac. Y finalmente una tercera redistribución que es muy importante, que es la de los recursos. Finalmente, lo que más habla es la billetera, la cartera. Entonces, si yo tengo una cantidad que siempre va a ser corta, esa cantidad tengo que destinarla mayoritariamente a modos sustentables. Y eso al menos ha sido un compromiso nuestro y este año gastamos el 81.5% de nuestros recursos en la construcción, pero también lo más importante, sobre todo en la operación del sistema de transporte público y redes ciclistas y mejoras peatonales. Acá hay un tema muy importante. Dice, ¿por qué no tenemos más metro? ¿Por qué no tenemos más metrobús? Porque como decía anteriormente, es horriblemente caro. 1 kilómetro de metro cuesta $100 millones, 2.000 millones de pesos. Pero después viene la operación, que también está altamente subsidiada. Mover un pasajero en metro a la ciudad le cuesta 14 pesos, 15 pesos. Pero de esos el pasajero paga 5. Y ya es impagable para muchos. Ahora imagínate que pagara la realidad. Entonces acá hay un problema que no solamente es técnico, también es financiero. Y que tenemos que ver como ciudad y también como país es cuánto le vamos a invertir a esto para que nos movamos mejor, para que respiremos mejor, para que tengamos una mejor calidad de vida.
tenemos que partir ya haciendo inversiones, pero también tenemos que pensar en cómo vamos a operar eso de manera sustentable. Ahorita vamos a muchas preguntas más, pero miren, les platico un poquito de este transporte público operado por el gobierno de la Ciudad de México, que bueno, pues dicen, sí, pues es deficiente, insuficiente y que afecta a la mayoría de las personas, sobre todo a los que tienen menos ingresos, que son las personas que viven en estas periferias. Pero vamos a ver esta producción, esta pequeña producción, y de ahí, ¿no? Vamos a sacar más hilo de la plática. Este índice de movilidad urbana fue elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad con el objetivo de comparar las ciudades mexicanas cómo están justamente en el tema de accesibilidad, transporte y cómo se mueven las personas dentro de las ciudades. El índice de movilidad urbana lo que hace es obtener muchos indicadores de muchas fuentes y asociarlos a factores que nosotros consideramos son muy importantes y muy influyentes en cómo se mueve la gente dentro de las ciudades. Lo que nosotros encontramos es que estos 7, 8 factores, de los que más influían en las condiciones de cómo se mueve la gente, las personas en las ciudades, están muy ligadas, por ejemplo, al tema de cómo se ejerce el gasto de los recursos destinados a movilidad, ¿no? Ese era por mucho el más importante, y esto quiere decir que las ciudades que invierten más en recursos sustentables, digamos en movilidad sustentable, pues tienden a ser lugares donde las personas se mueven mejor. En ciudades donde se prioriza en gasto al automóvil particular, esas ciudades pues lo que acaban ocasionando es congestión. Y la congestión pues va en contra de todo lo que queremos nosotros, que es que las personas fluyan y las personas puedan llegar de manera más fácil a donde tengan que llegar en las ciudades, ¿no? Después de cómo se ejerce el gasto, tiene mucho que ver también el tema de la seguridad en el transporte. Nosotros, gracias a la encuesta del INEGI, de la ENVIPE, de la Encuesta Nacional de Victimización, se puede saber cuánta gente deja de utilizar el transporte público, que es por mucho el transporte más eficiente, y por temas de seguridad empieza a utilizar un transporte menos sustentable, como es el automóvil particular, por una percepción de seguridad. Yo diría que cómo se ejerce el gasto, la percepción de seguridad y el tema de la regulación, es decir, si a nivel de leyes, a nivel de normas, se le da la prioridad al transporte sustentable o no. Por ejemplo, me parece que de 32 estados de la República, 11 son los únicos que tienen una ley de movilidad. Muchos tienen leyes de tránsito, leyes de transporte, y la ley de movilidad lo que hace es darle esta importancia y gestionar de manera más integral los sistemas de transporte, dándole prioridad a quien tiene prioridad, que es al movimiento de personas y no al flujo de automóviles. En muchos de estos programas y en otros foros en donde estoy, luego hay queja de parte de los automovilistas porque dicen es que nos están satanizando. Y además nos están haciendo cada día más difícil circular, porque ¿qué fueron esas como jardineras y estos como tubos de plástico que están colocando? Seguro es nada más para justificar presupuesto, y que el Metrobús a donde ha entrado ha causado caos vial en donde eran muy buenas avenidas. ¿Qué le podrían decir a quienes se sienten de veras Te voy a decir hechos a un lado? dicho. Pareciera que es personal. Adelante. Yo creo que lo que ellos piensan, y que yo creo que tienen más bien que vivirlo, o sea, que al momento de quitarles un carril hablando del Metrobús, por ejemplo, es que ellos van a perder más tiempo, va a ser más ineficiente moverse en su carro, pero en realidad es que se le está dando la prioridad a las personas que se mueven todas juntas en un Metrobús, que ocupa menos espacio, que es más rápido. Entonces es ahí más bien darles el mensaje de, bueno, entonces prueba tú el Metrobús y verás que va a ser más eficiente tener ese Metrobús en esa calle, ¿no? ¿Para qué sirven los tubos estos como de plástico? En lugar de rebotadores, ¿es para reducir la velocidad o para qué son? Son dispositivos en muchos casos para reducir velocidad, para cortar distancias de cruce. Mientras más corta la distancia que podemos cruzar, vamos a estar más seguros, pero también para indicar que a la hora de movernos en la ciudad, la prioridad tiene una manifestación física,
que privilegia la circulación peatonal. Y cuando hablamos de circulación, de privilegiar, es la integridad de las personas. Porque el coche trae una defensa y el peatón no. O sea, entonces es como ponerle allí algo que también lo defienda. En general, el diseño de nuestras calles no quiero decir planificado, no hubo una guía clara, se hicieron como salieron, esa es la verdad, y no hubo un criterio de convivencia vial. Y acá hay un tema muy importante, me gusta hablar más bien de convivencia, que es el respeto mutuo entre todos los usuarios de la vía. Y acá no se trata de satanizar, y por eso tampoco me gusta hablar de los automovilistas como si fueran unos enemigos u otras personas. Sí, las personas que se enojan. Circunstancialmente viajan en automóvil. Yo viajo en automóvil gran parte del tiempo, como también viajo en bicicleta, como también ando en transporte público, como también camino. Multimodal, compañero. Somos multimodales. Lo importante es precisamente es entender que cada modo tiene su mejor espacio para ser utilizado. Y que cuando compartimos la calle estamos condenados a compartirla con otros usuarios que se mueven de manera distinta. Y cuando se mueven de manera distinta, tengo que privilegiar a dos usuarios, básicamente. Uno, aquellos que son más vulnerables. Generalmente son peatones y ciclistas, no tienen ninguna defensa. Y segundo, aquellos que usen el espacio de manera más solidaria, podríamos decir. Porque en ese metrobús, en el biarticulado, caben 226 personas. Si esas personas las metiéramos en coches, aún llenándolos con 5, serían Son muchísimos. más coches, Entonces, claro. Acá tenemos que tener una Entonces, cosa... ¿quién tiene que ir más rápido? Pues las 220 personas que yo solito, ¿no? Para que tú en tu coche te puedas mover, tú te mueves hoy porque hay 2/3 de la población que se están moviendo en transporte público. Si esos 2/3 se movieran en automóviles, sencillamente no nos movemos más. Sí, no podríamos circular. Y es un tema, como bien dices, Pero, también a ver, de respeto. platícales de las llamadas, Justamente pues, es no lo que crean nos que sin dicen. pensión, ¿eh? Mira, Mónica dice, está bien que los ciclistas y motociclistas circulen por las banquetas e incluso en carriles centrales del periférico. Acá pregunta Dulce, ¿resolver el problema de la movilidad es solo cuestión del gobierno? Karen nos dice que hay una estación de la línea 12 del metro y que tiene una CETRAM, que es para hacer traslados a otras movilidades, pero que está vacía. Entonces, ¿para qué sirve en realidad? Yo ahí les voy dejando tarea, ¿eh? Nos dicen, el transporte público es suficiente para transportar a todas las personas si se dejara de usar el automóvil. Ya dijeron No, bueno, que ahorita no. todavía no. Y espérame, porque estaba buscando esta de... sobre el respeto, es que estaba una, ¿cómo podemos movernos eficientemente? Porque todos los medios de transporte público quedan rebasados. Y sobre el respeto tenía que ver con cómo respetamos o no al peatón. Ah, ya me acordé, era una de por qué entonces los peatones no cruzan en donde deben de ser las esquinas de las calles. Bueno, ahora están haciendo cruces en lugares para no tener que caminar 2 kilómetros y llegar al puente o al semáforo más cercano. Hay que respetar esos cruces a la mitad. Exactamente, y disminuir la velocidad. Y algún día habrá pues elevadores ¿no? O rampas, que esas están medio más complicadas para personas con alguna discapacidad motriz, pero está complicado. Te pongo un ejemplo. Cuando esta ciudad lamentablemente tomó la decisión de hacer la línea 2, la que pasa por acá, en Tlalpan, la hizo a nivel. Con eso se segregó la ciudad. Claramente una parte oriente y una poniente. La única manera de cruzarla es por arriba o por abajo. Los puentes están cada 1 kilómetro más o menos. Lo que hace que la distancia sea muy larga, si una vez que me subo al puente, primero, hay un cansancio, subir 5 o 6 metros de altura. Eso sí puedes subirlo, si caminas bien. Sí puedes subirlo, pero además hay un tema de inseguridad. En el puente de abajo. No, eso muchos los clausuraron. Sí, cuando estoy arriba, terribles. yo no me atrevo a subirlo de noche. Entonces, ¿qué sí? Hay mucha gente que pagaba por meterse al metro y cruzar por el metro porque le da seguridad. Y una primera medida que realizamos fue, ¿sabes qué? Movamos los torniquetes, cosa que quede un paso seguro y la gente no tenga que pagar. Sigue siendo inaccesible, sigue siendo incómodo, Pero ya hay una opción. me sigo teniendo que meter en una escalera. Pero al menos brindamos una posibilidad de cruce seguro. Se mejoró en algo. Todavía no eliminamos la barrera. Eliminar esa barrera, si algún día esta ciudad lo hace, va a ser miles de millones de dólares porque no hicimos la inversión bien a tiempo. Sí, ese es el problema. Y ya se le dio mantenimiento, porque con los sismos y demás. A ver, adelante. Mira, creo que es importante y quisiera rescatar la cápsula del Instituto Mexicano de la Competitividad.
Creo que en general todo mundo queremos una mejor movilidad y eso no necesita discutirse. Pero ¿por qué es importante tener una mejor movilidad y por qué es importante invertirle dinero? Yo cuando veo los índices, sobre todo los que tienen que ver con temas económicos y temas financieros, sobre todo veo qué tanto le invierte una ciudad o un país a desarrollar su movilidad. Cuando tú vas y revisas ciudades que tienen fama de tener mejor transporte público, vas a ver un gobierno, ya sea central, federal o incluso hasta las ciudades, invirtiendo gran cantidad de sus recursos económicos en mejorar la movilidad en general, para todos los usos, desde los sistemas férreos hasta los sistemas de caminar y accesibilidad, en todos. Cuando vemos a México, México lo que hizo, y sobre todo Latinoamérica, es en algún momento renunció, hace algunos años, a hacer transporte público. Y simplemente otorgamos concesiones y prácticamente los privados, en este caso las personas que tienen un microbús, que tienen un bus, lo que sea, ellos se encargaron de desarrollar el transporte público bajo algunas cuestiones administrativas con los diferentes gobiernos. Pero como que sacamos la mano. ¿Qué pasó? Que el privado lo que hizo, naturalmente, fue optimizar de la manera en que encontraron sus ganancias. Buscaron en algún punto reducir la calidad de los buses, en algunos otros puntos a lo mejor no atenderlo, etcétera, etcétera. Ahorita que preguntaban si solamente el gobierno debería de participar, la verdad es que yo creo que la mejor es una combinación. No me gusta cuando el gobierno es el único que hace el transporte público porque tiende a ser muy ineficiente en muchas cuestiones, pero tampoco me gusta cuando el privado es el único que está porque no va a lugares en donde no es rentable. No, ya vimos Entonces qué pasa. debe haber una combinación, solamente para darles un número, me gusta mucho ese número de la ciudad de Londres que funciona de esa manera, tanto está el gobierno como están los privados y tú nunca notas cuál es la diferencia. Ellos invierten 10 billones de libras esterlinas al año solamente en su transporte público. Hagan las conversiones, es un mundo ¿Y de cómo dinero. operan? ¿Una línea la hace solo la iniciativa privada y la otra el gobierno o trabajan a la limón? Hay una planeación central. Entonces hay una organización como hoy está la CEMOVI en la Ciudad de México y creo que eso es un gran avance porque antes ni siquiera existía la planeación central. Existe una provisión de transporte y una resolución de necesidades. Tú dices, yo necesito mover a tanta cantidad de personas bajo tales condiciones, bajo diversos modos de transporte y empiezas a planear. Es la planeación en general, los diversos medios, las diversas soluciones, etcétera. Pero hay una planeación financiera bastante importante. Si uno quiere que el privado pague de su dinero el subsidio, eso jamás va a pasar. Eso no va a pasar y por eso es que vemos el transporte que tenemos. Tenemos que entender que el transporte público, al no todos tener la posibilidad de pagar el precio real del metro, necesariamente tiene un subsidio si queremos alcanzar a la mayor parte de la población. Pero eso es una planeación como ciudad. Yo cuando veo los presupuestos de las ciudades mexicanas y lo único que siguen haciendo es hacer aumentos marginales al transporte público, digo, esto no va a cambiar en realidad. Requiere una real transformación en el presupuesto, requiere una participación del Estado, que en algún momento empezó a hacerlo, me refiero al Estado mexicano como federación, pero que hoy en día no vemos que exista la política de movilidad, sobre todo en términos financieros. En el momento que hagamos eso, creo que los índices de competitividad, como lo pone el INCO, van a empezar a verse de otra manera. Hemos mencionado multimodal, sobre todo para cuando se recorren distancias larguísimas, ¿no? Si nos lo puedes comentar o explicar, mi querida Heidi. Pues multimodal, yo lo veo como tomar el modo de transporte que más se acomoda al lugar a donde vas. Para mí, en mi caso, que incluso decidir qué modo de transporte o modos tomo al día tiene que ver con la seguridad, como lo comentamos, con el acoso, que ese es también otro tema importante en el transporte público. Y entonces, o sea, también lo que queremos decir es, no estamos peleados con el auto se puede usar, pero hay que reducir su uso, hay que priorizar, hay que invitar a la gente a usar la bicicleta como modo de transporte, a caminar, hay que dar infraestructura para movernos caminando en bicicleta. Pero fíjense, por ejemplo, yo veía cuando iba de Izcalli Chamapa a Barranca del Muerto, era una pena que no hubiera la renta de bicicletas acabando, porque miren, tomaba uno, no había otra cosa más que autobús o un pecero, digamos, sí, que te llevara a o Metro Toreo o tomar otra pecera por todo periférico.
Si en ese momento hubiera habido, saliendo del metro Barranca del Muerto, una bicicleta, guau, hubiera estado fabuloso para llegar directo al otro lugar y entonces ya tienes tres. Pero la que probablemente esa bicicleta sería espantosamente ineficiente o cara. En general, los sistemas de bicicletas públicas se concentran en lugares que concentran, valga la redundancia, viajes. Si yo pongo una bicicleta en Xochimilco, por ejemplo, una ecobici, probablemente se va a ocupar muy poco. Un viaje de ida en la mañana a una estación, la estación del tren ligero, y después un viaje de vuelta a la noche. ¿Qué hago ahí? Más bien fomento bicicleta privada. Digo, hagamos ciclovías que lleguen a la estación de transporte masivo. Pero como yo venía de Izcali, tendría que ser una desdoblable que pueda subir como maleta o la dejo. No, Sí, bueno, porque en le Izcali pongo un biciestacionamiento masivo Y seguro. y seguro, gratuito, como el que, por ejemplo, estamos construyendo en Tláhuac, como el que existe en Pantitlán, como el que Pero existe eso en sería Buenavista. multimodal. O Eso sea, es multimodal. cambiar de un transporte a otro. Lo importante de lo multimodal, alguien decía, tiene que ser tan fácil como lavarse los dientes. Cuando yo me lavo los dientes no pienso en lo que estoy haciendo, es algo automático. En este caso particular, tú te subes o te metes a una ciclovía, pedaleas tranquila, segura. Cuando llegas al metro, dejas tu bicicleta ahí, con el mismo valor del pasaje, ya pagaste el estacionamiento que está vigilado, que es absolutamente seguro, te metes al metro y cuando llegas a tu lugar de destino, a lo mejor ahí te tomarás una bicicleta pública que te estará esperando a la salida. Yo creo que eso es un poco lo multimodal, pero también el automóvil lo puedes meter en lo multimodal. Por ejemplo, haciendo estacionamientos, haciendo estacionamientos en cabeceras de estaciones de metro, cabeceras de estaciones de tren, en que diga, mira, sabes que si tú vives en la periferia, muévete Y hasta en coche. se puede cargar la bicla en el coche para entonces ahí cambiar, ¿no? O subirte al metro. O con servicio de plataforma, es decir, mezclar aquellos modos que respondan mejor a tus necesidades de viaje. Ahora viene un problema porque tú dices, el que sea mejor para mí, ¿no? ¿Cómo elegimos en qué viajamos? Pues uno para lo que me alcanza, otro no, el que pasa por aquí. Pero oye, ella lo pone, la seguridad, Heidi la puso en primer lugar. ¿En qué viajas? Porque a mí me daría pavor bicicleta, moto. No, bueno, es que cualquiera me daría pavor si pongo en primer lugar la seguridad. Si me explico, pecero, bueno, ya ese es inmencionable. Creo que Metrobús sería como de los más seguritos. ¿Tú qué haces? Bueno, yo personalmente me muevo más en bici y caminando, pero... ¿Y no te asaltan? Pues aún no. ¿No te avientan el mueble, como dicen por ahí, en la bicicleta? Sí, eso creo que eso es todos los días. Es como la riña de... ¿Ha mejorado la situación? Yo creo que sí. O sea, hay momentos en los que tengo la percepción de que hay más personas en sus autos que me ceden el paso. Claro. Pero también hay veces que el nivel de violencia es más alto, ¿no? Y como injustificable, ¿no? Que se atraviesen, que te agreden nada más porque estás en bicicleta. Fíjate, yo ahí te quisiera decir algo que me parece muy importante, que no es nada más responsabilidad del gobierno ni de la iniciativa privada, también es de nosotros los ciudadanos. Y los usuarios. Ajá. A ver, necesitamos realmente darnos cuenta que, a ver, si no hay seguridad, no hay nada para nadie. Si no podemos llegar a donde vamos, no hay nada para nadie. Todos queremos estar mejor, bueno, nos toca hacer una parte para eso. Y aquí me parece muy importante hablar de esta cultura, de este civismo indispensable en las ciudades mexicanas, porque está bien padre, bien fácil quejarse, ya sabes, de la congestión, de la contaminación, pero resulta que cuando te dicen no se vale estacionarse donde hay una rampa para discapacitados, ay, pero si solo son tantitos, 5 minutitos. Oye, ¿y si hay tan poquitas personas con discapacidad en pues el no, país? Es que no Aquí no fuimos a una guerra como Vietnam. No se vale, ¿no? Es que nomás es tantito, y es que, a ver, ¿a poco esta era una ciclovía? O tú quién eres para decirme nada, o, ¿sabes? No podemos. De verdad que así no hay nada para nadie. Si nosotros tenemos esta lógica de que primero soy yo y primero es mi comodidad y que el mundo gire, pues no hay ciudad, no hay aire limpio, no hay seguridad para nada. Pero, ya nos pusimos conscientes. ¿Y la seguridad cómo la logramos? Ahí también, perdón, por favor. O sea, también es importante mencionar, o sea, la seguridad también se gestiona, ¿vale? ¿Cómo le harían? A ver. Por ejemplo, les pongo el caso de lo que conozco el norte, ¿no? Y de hecho hay un estudio de la UTEP. O sea, y allá la pasaron mal, ¿eh? Justo después del 2009. No cualquier cosa.
Después del 2009 hubo un boom en la compra de autos que se asocia ahorita al tema del narcotráfico, ¿no? Y lo único que pasó fue que los espacios públicos, ¿no? Las calles se volvieron espacios vacíos de personas y porque se percibían como inseguros, y al abandonar estos espacios lo que se hizo fue como aumentar esta percepción de inseguridad, porque no había gente que te estuviera siguiendo, ¿no? También hay un tema de los usos de suelo, ¿no? Cómo estamos gestionando los usos de suelo. Si uno hace un fraccionamiento lejano, ¿no? Que es mucho cómo diseñamos las ciudades en el norte, que tienen estas bardas enormes, ¿no? Espacios vacíos donde la gente no te ve, tú te sientes inseguro y no quieres caminar por esos espacios y no quieres andar en bicicleta. Y eso también fomenta que uno decida utilizar el automóvil como uso de transporte. Entonces la seguridad también se gestiona con un buen uso de suelo. Mucho hablamos de estas fachadas activas, ¿no? Que es un poco, si tú tienes, no sé, un centro que solo es mercado, ¿no? Pues en la noche va a quedarse abandonado porque todos los negocios cierran y la gente no va a querer transitar por ahí, porque es un espacio en donde la gente ya no hay transitar. ¿Y entonces cómo lo cambias? Con un uso mixto de suelos, donde hay vivienda y hay también mercado. Para y nunca que la gente queda solo. Exacto. Ni poco vigilado. ¿Qué harían para la seguridad? A ver, denos doy ideas, un porque ejemplo. ahí sí andamos en un llamas. ejemplo bien interesante. Hace años, ya estamos hablando de casi 15 años, que se inauguró el Metrobús en la Ciudad de México. Se buscaba implementar un sistema sobre todo medioambiental, o sea, que bajara las emisiones y que fuera sobre todo eficiente transportar una gran cantidad de personas en un carril bajo un bus de articulado o biarticulado, como quieras. Pero una de las cosas más interesantes, cuando hacíamos encuestas sobre la percepción y la calidad del sistema, a ver si era aceptado por la población, dos cosas interesantes. Primero, que había personas que decidieron cambiar su tipo de viaje, ya sobre todo de transporte privado al transporte público. Estamos hablando entre un 10 y un 15%. Eso es cambio modal bastante importante, porque ahora el Metrobús le representaba una buena manera de moverse. Pero lo más interesante es la percepción que había de seguridad y sobre todo por las mujeres. Y eso fue lo que nos llamó bastante la atención, porque decían, me siento más segura al moverme en el Metrobús. Que en un pecero o en alguna. Siendo muy simplistas, la verdad es que la gran diferencia de ponerse en la esquina donde está la parada en la noche o muy en la mañana que vas a trabajar. Ahorita me vas a platicar cómo está, porque es muy interesante. Gracias, Heidi. Continuamos. Sin Tráfico es una compañía mexicana, startup de tecnología, que nació hace 7 años ya, y es una plataforma de Big Data y analítica de movilidad para empresas y para gobiernos. Lo que hacemos es recolectar datos por todo el país acerca de cómo se mueven las calles, cómo se mueven las personas, cómo se mueven las ciudades, y con estos datos creamos inteligencia para que tanto las compañías como los gobiernos puedan sacarle partida a la movilidad, es decir, entendiendo cómo nos movemos, las compañías pueden aprender a encontrar a sus clientes en diferentes lugares y momentos, y los gobiernos y las ciudades pueden ser mucho más eficientes a la hora de implementar proyectos y políticas públicas. Históricamente, los gobiernos tienen un reto fuerte, que es que tienen presupuesto limitado. Y cuando hay presupuesto limitado, pues digamos que los intentos para llegar a la solución pues también están limitados. Y tener hoy información para identificar exactamente en dónde y cuándo se necesita destinar esta inversión, es decir, en dónde hace falta infraestructura para los ciclistas o en dónde hay problemas de seguridad vial asociados a X o Y o Z. Hoy son problemáticas que los gobiernos no necesariamente tienen información para atacar. Hoy sabemos que hay mucha congestión en la Ciudad de México o en Guadalajara o Monterrey, ¿no? Pero en dónde, cuándo, a qué hora y exactamente bajo qué condiciones no necesariamente sabemos como gobiernos y como ciudades. Entonces el contar con información automática y con información masiva y homologada y uniforme en todas las ciudades permite precisamente ir detectando estos problemas. Y abre la puerta a una segunda fase que hoy se hace poco en los proyectos de movilidad e infraestructura. Hoy construimos una ciclovía o construimos, cambiamos el asfalto de una vialidad o habilitamos más transporte público, y hoy los gobiernos y las ciudades no tienen manera de medir el éxito de estos proyectos, ¿no? A la hora de tener acceso a todo este tipo de información que está disponible gracias al Big Data y gracias a estas tecnologías, los gobiernos pueden reaccionar prácticamente en tiempo real, ¿no? Históricamente los grandes proyectos se evalúan 5 o 10 años después, entonces es muy difícil
difícil darnos cuenta 5 años después que nos estamos equivocando desde hace 5 años, ¿no? Y el objetivo de estas tecnologías es habilitar a los tomadores de decisiones para que podamos ser mucho más dinámicos en adaptar nuestras propuestas y proyectos. Hemos logrado consolidar algunos casos de éxito muy interesantes con diferentes ciudades, con diferentes jugadores. Algunos de estos ejemplos son el estado de Puebla, que con esta tecnología y con esta información ha planeado y ejecutado su programa de fotoinfracciones, que logró reducir en más de 30% los accidentes fatales gracias a que se colocaban los sensores y los proyectos en puntos estratégicos en donde había altos excesos de velocidad asociados, por ejemplo, a fatalidades. Entonces es un gran caso de éxito. Estamos trabajando actualmente también con la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, en donde se están evaluando proyectos prácticamente en tiempo real. Entonces, conforme van sucediendo estos proyectos, se evalúan. Y bueno, así hemos colaborado con distintas dependencias y con distintas compañías que hoy están sacándole provecho a la tecnología. Regresamos aquí a Diálogos en Confianza. Perdón, te interrumpimos. A ver, nos estabas dando una serie de puntos para la seguridad y cómo las mujeres percibieron el Metrobús como un lugar y un modo más seguro. Efecto colateral positivo, es lo que así le llamaría. Entonces, cuando se hizo el Metrobús tenía una función de eficiencia de transporte público, sobre todo en temas ambientales. De hecho, fue impulsado por la actual jefa de gobierno. Ella estaba en la Secretaría de Medio Ambiente en aquel entonces. Pero uno de los efectos colaterales que fue muy bueno fue la percepción de las mujeres al momento de utilizar el Metrobús. ¿Cuál es la situación? De esperar el bus, ya sea 4, 5, 6 de la mañana o muy en la noche, en una esquina donde está la parada, donde no hay infraestructura, donde no hay luz, donde hay una percepción de inseguridad, a esperarlo en la estación, donde hay iluminación, estás dentro de un edificio. Hay seguridad. Hay una persona, hay una seguridad. En algunas, o en ese entonces no había cámaras, pero hay cámaras ya. Lo que nos contaba Sergio, se gestionó la idea de que. Y lo interesante es que la gestión en ese momento fue algo que sucedió y te das cuenta del gran potencial que tienes de servir a la sociedad. Pero todavía no solamente eso. Al momento en que empezamos a ver a personas con discapacidad pudiendo utilizar el transporte público sin ayuda de nadie, fue una maravilla. Y el efecto más importante que he visto, y creo que de los que más me ha gustado, fue cuando empecé a ver a personas, señores, señoras, con carriolas en el sistema de transporte público. Eso creo que es uno de los indicadores más importantes de que tu transporte público está llegando a todos y de una manera muy importante, que tú te subes con tu hijo y en la carriola al transporte público porque sientes que te va a servir. ¿Y cómo superaron el primer atorón donde a la hora pico pues estaba igual de complicado? Porque después ya como que esto se suavizó. ¿Qué? ¿Incrementaron a esa hora más metrobuses o qué hicieron? Yo te cuento mi experiencia y creo que después del subsecretario, porque él realmente es el que toma las decisiones. En su momento sí fue caótico, una implementación caótica. ¿Qué fue lo que pasó? Que sí se incrementaron la cantidad de buses, se mejoraron sobre todo los sistemas de pago, que creo que ahorita vamos a hablar de esto. Que era lo más exacto. Exactamente, con la tarjeta. Y creo que se hizo un buen estudio ya sobre qué tan frecuente debe de pasar los autobuses y sobre según todo el horario y que todo. La gente empezó a entender cómo funcionaba, porque de entrada era algo nuevo. ¿Y te acuerdas que había choque diario de automóvil contra se implementó seguridad viaria. Multa diaria, porque a mí me multaron varias veces porque no sabía que era un carril para acá y luego hay una donde se hace como una Y y atraviesan y sin querer te acabas metiendo. Ya le entendimos, como quien dice. Ya aprendimos. Oigan, y por otro lado, bueno, bienvenido aquí al panel, Maitonce García, director y fundador de Transita Seguro. Maitonce, gracias. Oigan, vamos a ver esto de la tarjeta CEMOVI y ahorita retomamos. Vamos a ver. Esta es la tarjeta MI, Movilidad Integrada. Viene con la imagen de Movilidad Integrada y al reverso viene con los logos de todos los sistemas que componen la ciudad. Nosotros partimos con un primer eje de nuestra política, el integrar. Es decir, entender todos los sistemas de movilidad, todos los sistemas de transporte como un todo. Y para ello creemos que es fundamental también tener un solo sistema de pago y recaudo. Antiguamente, la tarjeta que se empleaba para metro, metrobús, tren ligero, era una tarjeta, digamos, bastante precaria, que podía ser clonada, recargada fraudulentamente, en fin, se eligió porque era bastante barata y de fácil implementación. Sin embargo,
hemos adoptado esta nueva tarjeta que no es solamente una imagen gráfica de unidad, también tiene un protocolo de seguridad que es mucho mayor. Es una tarjeta más abierta, lo que permite tener mayores oferentes para la provisión de la tarjeta y el validador. Es una tarjeta segura que está avalada por una tecnología Calypso, que es una tecnología ampliamente utilizada en el mundo, y que además en su proceso de implementación nos ha acompañado una oficina de las Naciones Unidas, la UNOPS, para garantizar el alto estándar técnico, pero también la transparencia del proceso. Vamos a empezar, ya se puede utilizar en todas las estaciones de metro, de metrobús, se va a poder ocupar en tren ligero también. Y la gente que está suscrita al programa Ecobici también puede ocuparla. De hecho, si tiene una tarjeta antigua, es cosa de llamar y que se ocupe esta tarjeta nueva. Pero va a haber un proceso de adopción gradual en el resto del sistema. Partiremos con algunas líneas de trolebuses y de RTP para después tener todo este sistema de empresas gestionadas u operadas por el Estado y después ya incorporar cablebús y rutas de transporte concesionado. Es decir, vamos de a poco. Este tiene que ser un cambio gradual. Este es un primer paso. Esto no va a mejorar directamente nuestra calidad de viaje, pero va a permitir tener un sistema robusto en el cual sea más sustentable financiera y operacionalmente. Pues esa es una de las soluciones para agilizar y facilitar. ¿Ustedes qué notaron en cuanto se introdujo la tarjeta Semovi multimodal? Bueno, como decía el personaje de la cápsula, yo no le creería mucho, pero esta tarjeta, hay que ser bien honesto, hoy no se traduce en un mejor viaje, no vamos a ir menos apretados ni más rápido. Lo que nos va a permitir es poder integrar todos los sistemas en un modo de pago único. Cuando integro todos los sistemas en un modo de pago único, puedo rastrear mejor la operación, puedo controlar la operación y facilitar además el modo de pago a las personas, evitando además fugas de dinero que hoy se dan o que antiguamente se daban por una tarjeta de una tecnología bastante precaria. Entonces, esto es el primer paso de un proceso gradual en que hay que construir las bases, que muchas veces son invisibles, para una integración de todos los sistemas que hoy se planean, se operan de una manera muy fragmentada, con calidades muy distintas unos de otros, con tarifas distintas, modos de pago distintos, etc. Por eso también esto va a ser un proceso gradual. Si lo lanzamos a todos los sistemas, no tenemos la capacidad técnica, pero además podemos crear un colapso gigantesco porque necesitamos también armar una red de carga generalizada. Entonces vamos a partir con los nuevos trolebuses, con los nuevos buses de RTP y de a poco ampliándolo a todos los otros restos de sistemas. El próximo año esperamos inaugurar la primera línea de cablebús que irá de Coatepec a Indios Verdes. Eso ya se va a pagar con esta tarjeta. Entonces, esta tarjeta veámosla más bien como los cimientos sobre los que se estructurará un edificio de movilidad integrada. Que después agarre hasta las bicicletas, ya, o sea, que todo esté ahí, ¿no? A ver, yo por ejemplo, en Buenos Aires, con mi tarjeta del transporte público, he comprado café. Es decir, ¿Tienes fondos? Puedo hacer otras cosas. Empieza a funcionar más como un monedero. Nos falta, o sea, claro. y quiero manejar también las expectativas, es decir, esto es un proceso gradual, porque tenemos un alto grado de fragmentación y de atraso todavía para esto. Yo no saco nada poniendo un validador en un pecero, porque todavía eso no está conformado como una empresa, el operador muchas veces ni siquiera tiene una cuenta bancaria. Entonces tengo que hacer un proceso de transformación gradual para que finalmente, esperamos que a final de 2024, efectivamente podamos tener un gran sistema integrado de transporte. ¿Ustedes rastrean, por ejemplo, una tarjeta por su chip o por su número? ¿De dónde a dónde llega a viajar con una sola tarjeta? ¿Sí cambió de metro a metrobús? ¿Sí? Podría existir esa posibilidad perfectamente cuando tengo un torniquete. Hoy no puedo, porque no tengo salida. No marco a la salida, yo solamente marco la entrada. Claro, pero podría, yo no soy bastante bruto tecnológicamente, pero perfectamente se podría implementar ese tipo de cosas. Hoy no podemos hacerlo porque yo no marco la salida.
De acuerdo. No, imagínate lo que costaría en todo caso. Compañero, usted que está hablando de la seguridad y de viajar seguro, ¿alguna otra idea que pues no, añada a lo que han dicho para hacer más seguro el transporte colectivo, que es a lo que muchas personas le tienen temor? Gracias, Fer. Bueno, la seguridad es un universo amplísimo, ¿no? En el cual podríamos hablar de muchas cosas, incluso desde la manera histórica. Para la Ciudad de México, recuerdo con Visitecas, incluso con la Liga Peatonal, hace varios años, cuando estaba la creación de la Constitución de la Ciudad de México, hablábamos justamente con los diputados constituyentes el tema de que nos pusieran el derecho a la movilidad como un derecho llave. Y al final de cuentas, creo que el título del día de hoy podría ser un resumen muy bueno de por qué es un derecho llave, ¿no? ¿Qué es un derecho llave? Digo, para empezar a nosotros los de a pie, compañero. En palabras llanas, es un derecho que es, digamos, de segundo orden, o sea, no es primordial o no es un derecho humano, universal, como dice, pero que te permite tener acceso a otros muchos derechos o otras muchas comodidades de nuestra vida, ¿no? Entonces, dicen a ejercer a plenitud tus otros tu derechos. ciudadanía. Porque si tú, por ejemplo, tienes derecho a la educación, a la salud, pero si tú no puedes llegar al hospital, a la escuela, a los museos o al trabajo, entonces se rompieron los otros. Sí, justo, y por eso es tan importante que cambiemos el chip de cómo entendemos la movilidad, como dejar de verlo como una mercancía escasa solo para quien la puede pagar y empezar a ver como un derecho llave que te permite acceder a los beneficios de vivir en una ciudad, ¿no? Y a ejercer a plenitud tus derechos. Y de ahí la necesidad de justo, pues ya retomar la movilidad como una parte segura, ¿no? Ordenada, eficiente y saludable, ¿no? Que creo que es, ahora sí que podríamos entender como sociedad por qué es importante hablar de movilidad. Si nos queremos ver demasiado utópicos, pues el mejor viaje es el que no hacemos. Y tenemos ahorita muchos ejemplos de cosas que ya no hacemos. Hay personas que trabajamos desde casa, los supermercados ya nos llevan nuestros enseres, varios, desde perecederos hasta tecnología a la puerta de tu casa, pero hay otras cosas que no se pueden hacer, como ir a un hospital. Un hospital tenemos que ir, tenemos que llevar a nuestro familiar, a nosotros mismos. Entonces, ahí es cuando podríamos hablar del tema de racionalizar el uso del automóvil. Hay momentos en los que lo hago solo por comodidad o lo hago por urgencia o lo hago porque el lugar me queda demasiado lejos. O lo pudieras hacer también por gusto, por desplazarte a algo recreativo también. Por algo recreativo, ¿no? Pero obviamente si lo recreativo me queda a 20 cuadras, muy probablemente pudiera ir caminando. Sí, porque ya imagínate a 7 kilómetros por hora, ¿no? No, eso ya es complicado. Ahorita el promedio. Y en un momento dado, perdón que no te haya contestado de inicio la parte de cómo la seguridad que pesa mucho. La seguridad, yo creo que hay dos componentes. La parte gubernamental, ¿no? Que es importante porque al final es quien pone los lineamientos y también es quien debe de poner pues los castigos en un momento dado, la educación, ¿no? Algo que siempre hemos peleado en otras mesas es que pues nos encanta estar con la parte que planea, somos aliados, pero muchas veces quien queda detrás es la parte de la que da bueno, pone los castigos, ¿no? Quien cuida de todos nosotros. Muchas veces hemos carecido en la misma mesa estar con seguridad pública, ¿no? O sea, y lo voy a decir porque es importante. ¿No se hablan mucho? ¿No están en las planeaciones? Hay una parte que nosotros no vemos como sociedad, que ellos planean, están en una mesa coordinada, pero muchas veces cuando nosotros tenemos que ir a tocar puertas, y no nos van a dejar mentir aquí los compañeros, siempre lo tenemos que hacer por separado. Y entonces ahí es cuando nosotros perdemos el diálogo muchas veces con la autoridad. Entonces, con algunos vemos una cosa, con otros vemos otra, y ahí se rompe la el... ¿Qué proponen ustedes o cómo lo han logrado ustedes? A ver, hay que entender bien cuál es el problema para tener un diagnóstico certero. Si hay trabajo con seguridad ciudadana, claramente trabajamos codo a codo con ellos. Ahora, que seguridad ciudadana tenga la capacidad para enfrentar el reto es otra historia.
completamente distinta. Tenemos pocos elementos policiales. Los elementos policiales encargados del control del tránsito no son suficientes para una ciudad del tamaño y complejidad de esto. En muchos casos o no existe la preparación adecuada, no tenemos los elementos tecnológicos necesarios para gestionar bien el tránsito. Pongo un ejemplo muy claro. No tenemos un sistema unificado de control de semáforos. Acá hay 3 sistemas que no dialogan entre ellos. A ver, platícanos un poco de eso porque no lo conocemos normalmente. No hay la unidad operativa de control de tránsito, podríamos llamarla así, que es el cerebro que controla o gestiona la red vial. Acá está tremendamente fragmentada y es muy débil. Ahora, estamos trabajando para arreglarlo, pero insisto, son inversiones grandes y toma mucho tiempo implementarlas. ¿Y todavía pueden meterle mano a los polis si ellos quieren y cambiar el semáforo? Creo que el remedio puede ser peor que la enfermedad. Es lo que te iba a decir. A veces una cosa puede estar bien intencionada, pero los resultados pueden ser no necesariamente buenos. Uno mismo lo dice, ya hay un poli moviéndole. Pues, ese poli moviéndole va a solucionar probablemente su esquina. Su esquina, pero a lo mejor genera un efecto cadena. Exacto. En todos los otros semáforos. Entonces, pero todavía pueden hacerlo. Se hace, se trabaja coordinando. O sea, tampoco acá, a ver... No está en China libre, vamos, o sea... Cuando se mira así como si fueran unos idiotas, tampoco. Y yo tengo bastante respeto por la gente que hace la gestión de tránsito, particularmente por Luis Ruiz, que me parece un funcionario tremendamente valioso con el que trabajamos siempre de la mano en intersecciones viales, modelando, etc. Pero se trabaja con los medios que se tienen. Y los medios que se tienen, lamentablemente, acá se trabajó durante años en dejar un estadito chico, poco eficiente, poco ejecutivo y con pocas oportunidades o posibilidades de gestión. Es que cuando decimos, mira, es que no se respeta el reglamento de tránsito, vamos, lo que tenemos para hacerlo respetar es muy poco. Entonces, a veces lo que uno tiene que decir, ¿sabes qué? Mira, de todo lo que no se respeta, a ver, enfoquémonos en determinadas cosas que sean puntuales. Por eso, por ejemplo, para el próximo año estamos diciendo, mira, ¿sabes qué? Enfoquémonos en una cosa muy específica, el semáforo en rojo. Mira, ¿sabes qué? Enfoquemos que se respete. Una política de seguridad vial, por ejemplo, que fue exitosa en esta ciudad y que todo el mundo lo reconoce así, es el tema del alcoholímetro. Sí funcionó. Sí. Bajó el número de accidentes, de todo. Y se empezó a respetar. Anteriormente el tema del cinturón de seguridad, cuando se hizo una campaña, sí. Pero hoy, cuando tú te subes a un coche, inmediatamente como acto reflejo, como lavarse los dientes, te lo pones, no es algo que tenga que recordártelo. Pero fue porque nos enfocamos en una. Cuando tenemos una capacidad de gestión y de hacer que las cosas se cumplan, que es muy reducida, porque esa es la verdad, tengo que empezar a enfocarme en soluciones puntuales. Tenemos miles de intersecciones que son inseguras, lo tenemos claro, pero no tengo presupuesto ni capacidad hoy para atender miles de intersecciones al año. Entonces, ¿qué hacemos? A ver, enfoquemos en las 100 más peligrosas, en las 100 donde tenemos mayor cantidad de incidentes de acuerdo a los datos que tenemos, y trabajemos ahí. Alguien dirá, pero es que eso no hace impacto. No, en un año no, pero si a lo largo de 6 años ya tengo 600, porque mantengo el ritmo, bueno. Ya las vueltas continuas, ¿por qué se evitaron, se cortaron? Eran grandes asesinos. Precisamente porque hay que privilegiar la circulación, la seguridad de particularmente de las personas a pie. Si no era la continua y entonces ya nadie de a pie ni de estabas bicicleta mirando si pasabas a toda velocidad y mientras tú estás observando si pasas a toda velocidad para dar la vuelta, hay un peatón cruzando y no hay oportunidad. Porque decía, mira, es como con cuidado, pero ¿quién define qué es con cuidado? Claro, y hay esquinas en donde los peatones no podemos cruzar nunca. Nunca hay un semáforo para los cruces. Oigan, en otros países los cruces peatonales y el alto no es en las bocacalles, sino a la mitad de las banquetas. Es muy curioso, porque así siempre podrás cruzar, ¿no? Es una manera de dar continuidad y mejorar la conectividad de una ciudad. Si yo tengo un largo espacio, 400, 500 metros, hace 1 kilómetro que yo no puedo cruzar, es muy probable que la gente quiera hacerlo a la mitad. Porque es lógico. Imagínate si no hubiera topes
No tuviéramos que tener topes para que la gente respetara el límite de Los velocidad. topes son usados a nivel universal. O sea, ojo, no es que Pero acá... hay muchísimos. O hay quien pone su tope. Sí, Más bien, sin preguntarle a nadie. el problema de los topes es que, si bien ese tope están normados, en la práctica, muchas veces la alcaldía lo hace como les da la gana. O hay vecinos que hacen o lo hacen vecinos. Entonces, se hace de manera poco gestionada, pero acá entendamos que los topes sí son una solución universal y funcionan bien. En Sí, general, para disminuir la velocidad, pero también... no es solamente un tema de disminución, es un tema de ponerte en alerta de que estás en una zona especial en que la prioridad de paso la tiene otro. Y aquí, fíjense, lo que nos dicen está bien interesante, es que hay comentarios respecto a los topes en donde hay demasiados y no se puede circular tal vez como la persona que nos llama dice, esa es una. Otra dicen acá, Roberto comenta, para ir al trabajo tengo que salir a las 4 de la mañana para llegar a Santa Fe a las 7. Trasladarse de un lado a otro es todo un problema, pero lo grave que a él se le hace y a mí también es que se nos ha hecho costumbre decir, me hago 2 o 3 horas de camino, como, sí, ya regularizarlo. como que pues ya son 3 horas de ida y 3 de regreso y tal vez ese tiempo lo podrías invertir en otra cosa. Hay que escuchar un audiolibro o de plano aprender ruso en el camino, digo, claro, aprovecharlo en algo antes de enloquecer. Miriam nos dice, hay muchos de mis traslados que los hago en bicicleta, pero no tenemos una cultura de convivencia de automovilistas, ciclistas, peatones. ¿Cómo podríamos guerra, aprender a democratizar las vialidades? Y creo que tenemos una cápsula de tránsito tema verde de las bicicletas. A ver, vamos a ver. Biciverde somos una asociación civil que inició como colectivo. Tenemos 7 años en el municipio, estamos en Cuautitlán Izcalli y somos de la parte norte del Estado de México. Y nosotros nos dedicamos a hacer rodadas nocturnas y nuestro objetivo principal es enseñarle a la gente a moverse en bicicleta y que crean y que entiendan que la bicicleta u otros medios de transporte son una opción, no solamente la prioridad del coche. Nosotros incentivamos el uso de la bicicleta porque queremos menos automotores. Sin embargo, no estamos en contra de los automotores. Nosotros creemos en una cultura donde todos podamos convivir porque las calles son de todos. Nosotros apoyamos la intermodalidad. ¿Qué es esto? Nosotros vamos de aquí, por ejemplo, al suburbano, tiene un estacionamiento seguro, dejamos la bici y de ahí nos vamos en suburbano a la Ciudad de México y ya de ahí usamos los medios de transporte masivo. A veces es hasta más práctico, más fácil, más barato irte de esta forma que irnos en coche, ¿no? O sea, si vas tú solo, no tiene caso que inviertas tanto dinero en gasolina, en contaminación, para llegar al mismo punto 2 horas más tarde. En Biciverde estuvimos realizando cursos de movilidad para escuelas. Estamos ahorita realizando un manual para buenas prácticas en cuanto a los grupos de las rodadas que se realicen aquí en esta parte, en esta región. También políticamente hemos impulsado otro tipo de acciones como la vía recreativa que tuvimos en Izcalli durante 5 años, la ciclovía que estuvo por 3 años aquí en Cuautitlán Izcalli. Apoyamos a los demás colectivos y a los demás grupos de la Ciudad de México en diferentes actividades como son el Asla de Tos, como son el desafío modal, y entonces hacemos las mediciones de esta parte de la región. Bueno, nosotros también creemos que trabajar este tipo de temas es deber de todos los ciudadanos. Creemos también que si nosotros conocemos nuestros derechos, nuestras obligaciones, también podemos tener un mejor entorno, una mejor ciudad. Entonces, nosotros siempre le decimos a la gente que lean, por ejemplo, en este caso de Cuautitlán Izcalli, que leamos el bando municipal, que sepamos qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer. Y bueno, también cuando vamos en la bici también tenemos derechos y obligaciones y que también las conozcan. Nosotros en Biciverde creemos que si nosotros conocemos nuestro entorno, nuestras leyes, nuestras obligaciones y derechos, podemos crear un mejor entorno. ¿Hay una medición real de qué tantas denuncias hay de gente que yendo en bicicleta fue atropellada o asaltada o hasta la bicla le quitaron? ¿Qué tanta es la incidencia? ¿Se sabe, por lo menos aquí Los en la reportes ciudad? que nosotros tenemos como bicitecas en la ciudad es que la incidencia es muy baja. O sea, sí hay robo de bicicleta, pero regularmente no es a mano armada. Que te atropellen o algo. Ahí hay datos que cada vez se van mejorando. Ahí tenemos un gran desafío como ciudad porque Todavía todavía te atropellan. Todavía te atropellan y todavía no es tan claro cómo se toman esos datos, ¿no? Entonces la policía toma sus datos de un modo y los hospitales de otro modo. Un camarógrafo de otro foro donde trabajo
lo atropellaron, murió, Mortalmente. pero además mandamos una periodista a hacer la investigación, consiguió todas las cámaras particulares, después le dejaron ver las del gobierno y descaradamente era un chofer de una camioneta de transporte público que aceleró para tirarlo y que además le pasó 2 veces encima. O sea, eso es criminal. Todavía no se le detiene. Si me permites, Fernanda, en ese tema, podemos tener 2 experiencias, creo, en este momento buenas. Con CEMOVI, varias organizaciones, estamos trabajando en colaboración para generar un mapeo de los hechos de tránsito de la Ciudad de México, ¿no? Y a través de ellos se está presentando un informe trimestral. Ahí todavía queda una parte del subregistro, ¿no? Porque algo que sucede, ahorita ya se están empezando a cambiar los protocolos, pero históricamente una persona que muere en un hecho de tránsito es porque murió en el lugar, no después, es decir, en la atención prehospitalaria en el hospital en estos casos o como es fatal secuelas. el accidente. No se le da ese seguimiento, solamente a la persona que es una de las recomendaciones de la murió en el ONU. pavimento. Y entonces justo las personas que a causa de las lesiones sufridas... ese número no lo O que sabemos. quedan con algún daño posterior, no quedan Ese dentro es de la donde lista. todavía nos hace falta tener esa coordinación para entender más la Pues sí. realidad, ¿no? Y creo que también es importante mencionar que algo que creo también se está fortaleciendo en los últimos años es el hecho de cómo se van generando ciertos protocolos, pero todavía queda una parte demasiado endeble, que es después de qué sucede. ¿A qué voy? Lo que comentabas de tu compañero periodista. O sea, sucede el hecho, hay alguien que muere, hay alguien que a lo mejor fue al Ministerio Público o al reclusorio, pero ¿qué pasa? La forma en cómo ese delito es tipificado, regularmente esa persona va a terminar libre. ¿Por qué? Porque es un homicidio culposo. Claro, no fue No intencionado. es Bueno, a menos intencional. que se pruebe lo Y contrario, algo ¿no? que nos han dicho varios especialistas en esa materia es que no se puede probar, como está ahorita el Código Penal, que esa persona lo hizo intencionalmente. Entonces, ahí tendríamos que empezar a ver con las áreas correspondientes del gobierno que, y como sucede en otros países, haya un delito, ¿no? De ya sea por que tuviera agravantes como el alcohol, como el exceso de velocidad, Claro. como los distractores, es decir, Tenemos fortalecer. que ir a una pausita. Una pausita, ahorita regresamos. Tenemos gran porcentaje de la población que está gastando 4 o 5 horas diarias moviéndose. Es la cuarta, quinta parte de tu vida que estás perdiendo en el tráfico, y un tráfico de mala calidad, particularmente el transporte público, que es lento, incómodo, contaminante y en muchos casos inseguro. Que nuestras calles, son un espacio limitado en la ciudad, pues están totalmente llenas de automóviles, la mayor parte del tiempo parados, tanto por la congestión como por estar estacionados, y que llevan en promedio una persona por automóvil. Ya no es cómodo, no es rápido, no es sostenible, es carísimo, es un privilegio que solamente una minoría se puede dar y nos produce conflictos a todos. Es absurdo. Hay que ponernos en el zapato de cada persona que vive día a día, que se levanta a las 4 de la mañana, que vive en cierta zona de la ciudad y que tienen que movilizarse por necesidades, ¿no? Y vamos a ver qué tantas opciones tienen. Y la verdad, a pesar de que hoy en día tenemos un transporte público que mueve a la mayor parte de la población, la verdad es que para la gran mayor parte de las personas es la única opción que tienen. El tema de cómo han sido planeadas las ciudades, que de la periferia vienen todos al centro de la ciudad y entonces el centro se vuelve un caos, pues sí, es mucho más complejo y va mucho más allá de los modos de transporte. Le destinamos tanto espacio al automóvil y en el colectivo, como decía Arely, se volvió como algo indispensable, ¿no? Que las ciudades terminaron volviéndose un espacio hostil para todos los que no se movían en automóvil. Y entonces las inversiones se dirigían a esta infraestructura para el automóvil y las inversiones para el transporte público, para las banquetas, ¿no? Para los peatones, para los ciclistas, fue mínimo. Y entonces fuimos abandonando ese espacio. El gran problema es que si yo el día de mañana
prohíbo los automóviles mañana, no tengo una red de transporte público donde quepa la gente. Exacto. Tengo que desarrollarla de manera paralela. Hoy en día la cultura, si la queremos cambiar, como bien lo mencionaron, tenemos que hacer que las personas tengan en el transporte público su mejor opción o la opción más viable. Empezando por el tema principal, que es la seguridad. El Plan Integral de Movilidad, también conocido como el PIM, es el instrumento de planeación que define las políticas sectoriales de movilidad de aquí al año 2024. Define ejes, estrategias y líneas de acción en diferentes ámbitos que, para resumirlo, básicamente están relacionados con todo lo que se mueve en la ciudad. Acá hay 3 líneas estratégicas que están claramente establecidas: integrar, mejorar y proteger. Cuando hablamos de integrar, hablamos de entender todo el ecosistema de la movilidad como un todo, que las políticas de transporte público, de metro, de metrobús, de trolebuses, etcétera, estén unificadas, que tengamos una planeación integral, que las distintas instituciones no se planeen de manera separada, que entendamos el marco financiero integrado, una institucionalidad integrada. Así haremos que el sistema funcione mejor. También, cuando hablamos de mejorar, partimos de la base que tenemos que mejorar la calidad de viaje, mejorar las tecnologías para bajar emisiones. Y finalmente hay un tercer componente, que es seguridad. Primero que nada, un área específica de seguridad vial para bajar las víctimas de incidentes de tránsito, pero también la protección de todos los usuarios de la red de transporte público y los usuarios de la vía. Y ahí también en el plan siempre hablamos de 3 redistribuciones. Uno es la redistribución de los modos, es decir, tenemos que apostar a los denominados modos sustentables. Transporte público, que tiene que ser de alta calidad, digno y asequible a las personas. Tenemos que fomentar el uso de la bicicleta y la caminata para que se hagan en condiciones seguras, accesibles, pero también de calidad. Que el caminar, el pedalar sea una actividad de gozo, si se quiere presentar de alguna manera. Hay una segunda redistribución, que es la redistribución del espacio. Es decir, entender que la calle es un espacio que no es infinito y que en ese espacio tenemos que privilegiar la circulación de estos modos sustentables, creando carriles de circulación exclusiva para transporte público, carriles de circulación exclusiva para bicicletas, mejorando el espacio peatonal. Y hay un tercer componente, que es la redistribución de los recursos, porque todo lo que he dicho es vacío si no se refleja en cómo ejercemos el presupuesto. Hoy la Ciudad de México está destinando el 81.5% del presupuesto de movilidad a movilidad sustentable. A lo mejor los recursos no son los que queremos, tenemos que aumentarlos claramente, pero al menos lo que tenemos lo estamos invirtiendo bien. Bueno, ese es el gran plan, ¿no? Lo que viene. ¿Cómo se va a estar repartiendo? Impresionante mi capacidad de doblamiento, digo, impaciente. Si vienes una la cosa, movilidad. la magia de la televisión. Lo que queda acá claramente es reforzar esta estrategia. Reforzarla implica poner el acelerador en muchas inversiones que haremos en transporte público, particularmente, insisto, en las zonas periféricas. Hay un tema y un compromiso grande también con la movilidad ciclista. La meta, el objetivo, y vamos bien encaminados en eso, es claramente llegar a 600 kilómetros de ciclovías de aquí al año 2024, para que el 3% de los viajes que se hacen en la ciudad se hagan en bicicleta. Alguien dirá, 3% no es nada. Implica duplicar lo que ya tenemos. Si duplicamos la cantidad de bicicletas, la gente que pedalea existe. Se ven. Ya no es una anécdota. Es lograr este pequeño salto es lo más difícil. Si llegamos al 3%, llegamos al 5%, ya estamos Ya no es como cuando vio el paseo ciclista Paul McCartney desde su hotel y dijo, quiero salir, y le dijeron los guardias, no, señor, usted no sale. Por favor. Y hay 2 compromisos que me gustaría mencionar, no son todos, pero también hay un tema de seguridad vial que es importante, y seguramente lo hablarán después. Estamos trabajando todo en conjunto en la actualización del Plan Integral de Seguridad Vial. El objetivo que nosotros tenemos es bajar la cantidad de víctimas fatales de aquí al año 2024 un 30%.
¿Cómo le van a hacer a eso? ¿Qué hay que hacer? Es una intervención integral, no es una sola medida, es una inversión en infraestructura, en capacitación, en educación, en sanción. ¿Qué les dirían a quienes piden que, por ejemplo, las bicicletas tuvieran una placa y casco? Porque hay también quien lo pide a gritos, ¿no? Fíjate que, ¿qué les dirían? Mira, aquí muy claramente tenemos que decir una y otra vez, a ver, los derechos de las personas son los mismos, las regulaciones de los vehículos son distintas, porque son diferentes. Entonces no regulas igual a los tenis, no le pones placas a los tenis, ¿no? No pones placas en las bicis, porque los riesgos que eso produce para quien camina y pedalea, para sí y para los demás, es mucho menor que quien trae un vehículo de 3,000 Antes traían, o yo estoy alucinando, yo me acuerdo, creo que los panaderos y estos... En algún momento había placas. ¿Te acuerdas? Sí, claro, y había plaquita. multas y así. A ver, aquí lo que nosotros tenemos muy claramente que decir y insistir para Ciudad de México y para todo el país es, a ver, necesitamos controlar a quien produce un riesgo mayor. Entre más rápido y más pesado es el vehículo, más peligroso riesgo. es para sí y para los demás. El casco. El casco es, ¿sabes? Una cosa... Es opción personal. Claro, y te protege para ciertas caídas, y si eres un bebé, por supuesto, es obligatorio en esta ciudad, así debe de ser, porque la vulnerabilidad lo llama, la evidencia nos lo indica claramente. Pero no es la seguridad, o sea, el casco no te salva de una colisión a 40 kilómetros por hora. Entonces, ¿a quién tienes que controlar? Al más peligroso. Y te voy a decir una metáfora. Tienes en una habitación una muchacha, un niño, una abuelita y una persona armada. ¿Cómo proteges pues al que va armado? Al que va armado. Al que tiene... y para allá vamos, estamos 35 organizaciones impulsando la Ley General de Seguridad Vial, algo que jamás ha existido en México. A ver, cuéntame. No ¿cómo? tenemos una ley en la materia. O sea, básicamente, pues no. No, pero sí hay ¿cómo hay no? reglamentos, hay más El de 2,000 reglamento. reglamentos de tránsito, pero no hay una ley que establezca a partir de la evidencia científica, de lo que marca la Organización Mundial de la Salud, que se tiene que hacer para reducir efectivamente las muertes en las carreteras y en las calles. Entonces, ¿qué necesitamos? Una ley general que le brinde atribuciones a los estados, a los municipios, a la federación, Pero la para ley que solo dejemos de es matarnos para- en la calle. ¿Solo es para ciclistas o Es cómo? para todo mundo, porque justo lo que nosotros queremos, y sobre la base, como te digo, de la mejor práctica internacional, queremos calles y carreteras seguras. Necesitamos sistemas seguros en donde las calles sean seguras, estén bien hechas, en donde la gestión del tráfico sea adecuada, los reglamentos sean los adecuados, la conducta sea la adecuada y la atención Y prehospitalaria de eso sea la y deberá los vehículos sean- desprenderse otro reglamento, porque si no, ¿cómo aplicas esa ley, no? Principalmente un reglamento nacional de tránsito, ¿no? ¿Cada estado tiene el suyo? Ahorita cada municipio en municipio algún- tiene el suyo. tiene el Entonces suyo. lo que queremos es que estén homologados, o sea, eso va a seguir siendo potestad de los municipios, pero van a tener, ya sabes, no va a ser como hasta Por ahora. acto de magia. Sí, que el presidente municipal dice, a mí me gustan las motocicletas, ¿no? O a mí me gustan los caballos, ¿no? O a mí, no hay problema porque aquí siempre ha sido así. A ver, no. Aquí hay evidencia internacional, tenemos que traer esta evidencia. ¿Y qué trae esta nueva propuesta de ley? Van a regresar los exámenes para las licencias. Sí o ¿Los sí. exámenes para qué? Para otorgar licencias para conducir. ok. Sí o sí. ¿Por qué? Porque si no, sin esta Es que dicen que capacitación los quitaron básica... porque había mucha corrupción. A ver, pero entonces se atiende la corrupción, se resuelve la corrupción y te capacitas para traer un vehículo seguro. Eso existe en todo el mundo. Somos de los pocos países que tenemos la vergüenza de todavía vender un instrumento de control y de gestión que te permita salvar la vida en primera instancia de quien maneja, de las familias de estas personas y por supuesto de la sociedad. No podemos seguir en esta lógica de que, ay, hazle como quieras, es por tu comodidad, es para que no te molestes en ir al examen o en pagar el examen. No, así no es, Fernanda. De verdad que yo le quiero pedir al público, a todo mundo, que dejemos esta lógica, esta inmadurez, de que yo quiero hacer lo que yo quiera y que no me Oye, cueste pero luego nada. se irán sacando exámenes para todos los que manejen lo que sea. Ahorita viene una licencia especial para repartidores, ¿no? Por ejemplo, que también era una mortandad de ellos mismos. O sea, no de que atropellaran a nadie más, ¿no? A ver, nunca hemos escondido eso. Lo que tenemos en la Ciudad de México, yo siempre lo he definido como impresentable. Que tú pagues por tener una licencia y que no sepas si ves bien, si escuchas bien, si sabes O manejar. si sabes manejar. Claramente algo que no se sostiene. Ahora, quitar la licencia es algo muy rápido. Volver a implementarlas es tremendamente
costoso, largo, implica equipos, capacitación. Y hacerlo bien, Rodrigo. Es decir, sí toma un tiempo. ¿Por qué nos enfocamos básicamente en el tema de las motos? En el último tiempo y particularmente en el último año tuvimos un crecimiento explosivo, literalmente no hay otra palabra para definirlo, de los incidentes en que estuvieron involucrados motociclistas y con una de mortalidad víctimas. imposible. Es decir, hoy el 20% de las víctimas son motociclistas y el 37% de los incidentes de tránsito que tenemos registrados está involucrado en una moto. Esto es muy superior a la participación de los motos en el reparto modal. Y en gran medida se ha debido también, creemos, a la proliferación de servicios de reparto, particularmente donde están dados una serie de incentivos precisamente para hacer muchos repartos al día. Entonces, ya que hacer una licencia bien hecha toma un tiempo, toma recursos, es algo bastante complejo, decimos, a ver, ataquemos primero al grupo que hoy es más vulnerable. Y hoy el más vulnerable, por lejos, en tema de seguridad vial, es motociclistas. Ahí se está muriendo la gente. Entonces vamos a partir con ellos y particularmente en el caso de los servicios de reparto, o mejor dicho, actividades comerciales o profesionales desarrolladas en una moto, van a tener que tener un curso obligatorio. Porque no es lo También mismo. También el reparto en bicicleta, esos no han El reparto en bicicleta no. Afortunadamente, afortunadamente, a ver, las muertes en bicicleta siguen existiendo, están ahí. Pero demuestra ser un vehículo mucho más seguro. Yo no tengo nada contra los motociclistas, ojo, y las motocicletas Si es que aquí nos faltó en el panel alguien de motociclistas que no tengo también se pelean absolutamente bastante. nada contra motociclistas. Es un vehículo que, objetivamente hablando, tiene ventajas. Ocupa poco espacio. ¿Sí contamina menos? Contamina más en general en México. Pero no por el hecho de ser moto, sino porque la motocicleta en México no está regulada sus emisiones. Y de hecho, la Secretaría de Medio Ambiente está trabajando precisamente en una norma de eficiencia energética para motos y nosotros en la ciudad queremos impulsar la adopción de motos eléctricas de servicio de reparto. Entonces sí hay un componente ambiental, pero el más preocupante hoy son... Allá ya están quejando, dice que no contaminan tanto. El porcentaje, el nivel de contaminación de motos. Acá hay dos niveles en que las motos superan largamente su participación en el reparto modal. Uno en emisiones, porque gran parte del crecimiento ha sido en motos baratas. Ese es el problema. El problema es la moto barata. La moto que es, por ejemplo, la que vemos en mototaxis, en las periferias. Sí, las motonetas. Que son de altísima emisión a pesar de ser muy pequeñas. Y segundo, y que lo más grave, el tema de seguridad vial. Y ese sí nos está preocupando porque ahí sí está medido y hemos sido súper rigurosos en medir. Y otro tema quizás no tan evidente, pero aquí está, es el del ruido, que es una contaminación urbana que siempre hemos dejado. Yo creo que tendremos que sentarnos en otra emisión también, porque bien decían 2 horas no van a alcanzar, también con representantes de grupos de motociclismo y hasta de repartidores o de empresas, ¿verdad? De por qué obligan a estas número de entregas forzoso o algo por el estilo, para que sepamos esto. Y preguntaba si va a subir o no nos preguntan los en el medios de público. transporte, en lo que yo camino allá con Andrés, si nos lo pueden explicar. Que si va a haber algún aumento este año para el transporte público. Eso es potestad de la jefa de gobierno, pero este año no. Por el momento, este año no. No está contemplado. Vamos contigo con el teatro. Gracias, Andrés Castuera, pues la primera recomendación del año. Feliz año. Feliz año, mucho teatro este año, cuéntanos. Pues fíjate que vamos a empezar el año con mi autor favorito. ¿Quién? Pues yo. Ah. Mira, es que la verdad es que en enero está difícil la Casi cartelera, no hay casi no hay. es más, no hay ni siquiera presentaciones. Y uno que es bien matado y que sí tiene Tú funciones. dijiste, yo desde enero. Pues ahora me voy a echar mi cebollazo en la sección, ¿no? Es una obra que justamente voy a reestrenar el próximo 11, el próximo sábado 11, o sea, ahora sí que de este sábado al otro. Ajá. Y se llama El arte del amor al arte. A ver, a ti el título, ¿para dónde te invita? El arte del amor como de al actor, arte. compañero, porque Así es, fíjate que sí. Hay que saber vivir del amor al arte. Es una obra que escribí justamente en esta inquietud de querer escribir algo
para nosotros los que nos dedicamos a esto, sin excluir al público. Esta obra estuvo el año pasado en temporada y tuvo una gran aceptación porque la gente se identifica con los sueños. A lo mejor los artistas tenemos los sueños a flor de piel porque si no tenemos los sueños a flor de piel, pues ¿de qué vivimos? Exacto. Pero mucha gente identificó su propio sueño en esta batalla entre dos personajes. Uno de ellos es un dramaturgo entrado en sus 50 años que ya está harto del teatro, ya se decepcionó del teatro porque nadie va a ver las obras, porque prácticamente la única obra que pegó de él fue una obra que escribió en contra de su voluntad para tener éxito comercial y le pegó, le fue bien en esa obra, entonces está enojadísimo que todo el mundo lo conoce. Me estás hablando como del que escribió Peter Pan. Tal cual, que así hasta es. que le pegó Y es una- el choque de este personaje que se llama Jaime, que es el personaje que además yo represento, junto contra Mónica, que a sus 19 años su sueño más grande es hacer teatro. Vemos las imágenes y luego platicamos a ver qué tal. Les va a llegar, ¿eh? Venga, venga. ¿Lo hiciste? Lo hiciste por molestarme. Para que me tragara todas y cada una de mis palabras. Quita todo lo que te estorbe. Abajo de todas las cajas vas a encontrar un sofá cama. Ahí te puedes quedar. Ya luego limpio yo. ¿No te lo he dicho? Luego te digo bien, es que ahorita tengo ensayo y pues mi director odia que llegue tarde. Nos vamos a identificar muchísimo porque mencionan todas las dificultades por las que muchas de las personas tienen que pasar para llegar a conseguir su sueño. Y cuando las puertas se te cierran, todo ese sentir, pero a fin de cuentas lo que tú quieres es hacerlo y expresarte y vivir de ello. Y aquí en esta obra vemos todas las dificultades que una persona tiene que pasar, pero pues a fin de cuentas el amor al arte es lo que importa. De ti depende que nunca vuelvas a aceptar dinero por hacer algo que no quieres. Con cariño, mucho. Tu Jaime. Escribir por dinero. Ya estaba harto de vivir al día, de tener que estarle mendigando mis regalías a productores tacaños y rateros. Jaime es un escritor viejo, testarudo y amargado, el cual ya perdió las ilusiones, ya dejó de creer en su arte. Entonces, cuando llega este otro personaje, le da esas ganas, esa ilusión de volver a creer en cierta parte, pero Para que me tragara todas y cada una no de está mis del todo palabras. convencido. Y él ya no tiene ilusión de nada, a pesar de... Mónica, las cosas están saliendo de... Jaime, cállate. Así que esa fue su jubilación. Así que todo el escándalo que se ha hecho. Carajo, y él está aquí encerrado en su cuarto. Mónica es una chica, una joven que quiere entrar a estudiar la carrera de teatro, de actuación. Está muy ilusionada. Ella cree que el mundo del teatro es muy fácil. Y ya cuando se da cuenta de los duros golpes de la realidad, es una gran decepción para ella. Pero se complementa junto con el otro personaje. La historia de Mónica y su Jaime. Y es que cuando nos sacude el cajón de los recuerdos, son los recuerdos los que terminan sacudiéndolo a uno. No, me voy a tener que tomar mi Prozac antes de ir y es más, pasemos ahorita la cachucha, compañero, para que siga haciendo teatro. ¡Qué desesperación! Sí, sí, la verdad es que es una obra, pues todas las obras que uno escribe como dramaturgo son personales, pero esta es prácticamente mi biografía adelantada, porque pues imagínate, dando clases, llevo ya muchos años dando clases a gente de teatro, llevo 25 años dando clases, y me han tocado ver generaciones y generaciones pasar por las aulas, y la situación no solo no mejora, sino que empeora, ¿no? Entonces es bien difícil decirles, sí, dedíquense a eso. Se los dices porque tú lo amas o porque tú lo sueñas, ¿no? Entonces fue como como tú decías hace un momento, como un exorcismo de o escribía esta obra o tiraba la toalla y me dedicaba a otra Pero cosa, es que ¿no? como en todo también hay quien la va a hacer muy en grande, ¿eh? Pensemos en lo que quieran, ¿eh? Fútbol, Claro. bueno, hasta de mercadólogo. Así es. Y también habrá quien de veras tenga que manejar Y todo lo que hay. servicio de taxi, Y ¿no? todo lo que hay atrás de conseguir éxito en esa carrera, ¿no? Es una carrera
todas las artes, ¿no? Yo lo enfoco en teatro porque pues, es la que me toca vivir, que está llena de muchas cosas obscuras ahí que a veces llevan a mucha gente a tomar decisiones equivocadas que no necesariamente las van a enfocar. Así que, pues, tienes que ir a ver eso. Fer, los invito a todos a que vayan a ver El Arte del Amor. El arte solo vamos a estar solamente 2 meses. ¿Pero qué estar, días? Vamos a estar los sábados a las 8 del 11 de enero al 29 de febrero, ahí en Juanacata, Plaza de la República. Te tocó 46. además bisiesto, qué bueno. Por eso me tocó una función más. Sábado, nada más vamos a estar 8 sábados a las 8 de la noche ahí en Juanacata, atrás del Monumento a la Revolución. Perfecto. Oye, pues muchas felicidades y mucha suerte. Pues vamos a ver. Para que el 2020 venga vaya con mucho teatro. Y sea de veras empático a esta situación que viven de veras todos nuestros actores. Y después de ver esta, que se vayan a ver todas las obras de teatro. Sí, y para apoyar. Sí. Oye, pues es que es con conciencia de cultura. Así es, conciencia de cultura. Gremial. Muchísimas gracias. A ti, Fer. Oye, ¿las redes de ustedes es compañía o Grupo Teatral Arete, THE Arete. Arete, para que vayan. Muchas gracias a los especialistas, gracias a quienes estuvieron aquí presentes entre el público y ustedes que nos siguieron. De veras que mientras no hagamos mayor civilidad al trasladarnos, esto no cambiará. Gracias.